Saludo a Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, colaborador de estos micrófonos. ¿Cómo estás, Aurelio? Bienvenido. Muchas gracias, Juan. Encantado de estar aquí, como todos los martes, contigo y tu auditorio. Ya más de un año colaborando en este espacio, te lo digo, me queda, y yo también, y quienes nos escuchan te lo aseguro que también, porque hablábamos poco antes de que la presidenta Claudia Sheinbaum rindiera protesta como la primera presidenta mujer de nuestro país. Hablábamos ya en estos micrófonos y me decías, la tiene complicada, tuvo muy buen resultado durante la elección y se viene pues un año con muchos retos. A un año y con este nivel de aprobación que no es menor, hablaba con Roy Campos de Consulta Mitofsky, 7 cada 10 mexicanos la aprueban. Eso no quiere decir que votaron por ella o que son de Morena, sino que aprueban y que hay confianza. ¿Cómo ves el primer año de gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum? Mira, ha habido 3 temas que a mí me han gustado y que me parecen adecuados. El primero ha sido que acabó con la política del expresidente López Obrador de abrazos no balazos. Y hoy tiene una política frontal en contra del crimen organizado que lleva a su secretario Omar García Harfuch, que me parece de lo mejor que tiene en su gabinete, y que al romper con esa política, hoy la seguridad está mejorando. Segundo, creo que ha sido un acierto que combata la corrupción que hubo en el gobierno del expresidente López Obrador, tanto en el caso de Tabasco como el que hemos visto con el Huachicol, que llegó hasta los puntos más altos, ni más ni menos que de las Fuerzas Armadas. Y también me parece bien, como lo comentábamos la vez pasada, en alusión al tema del grito, como en muchos símbolos nacionales que son fundamentales y que son de unidad nacional, de igual manera ha dejado de utilizarlos de manera partidista, como lo hizo el expresidente López Obrador, y ella ha sido mucho más incluyente. Creo que esos 3 temas son positivos. A ver, te voy a plantear otro que me parece que no se ha hablado lo suficiente y que tiene que ver con el acuerdo con los Estados Unidos que se dio a conocer este fin de semana para combatir el trasiego de armas del norte hacia nuestro país. Y también el combustible que llega a Estados Unidos, el petróleo, se ha refinado y es ingresado a nuestro territorio posterior de este proceso de manera ilegal. Un acuerdo me parece muy importante en el que por primera vez vemos el reconocimiento de los Estados Unidos sobre estas dos problemáticas también como un tema suyo en su territorio. Bueno, eso es parte del cambio de estrategia de seguridad que decíamos. Pero déjame decirte lo que me parece que no solo va mal, sino muy mal. Primero, educación. Déjame empezar con varias cifras y temas en el tema educativo. El presupuesto en educación, la inversión en educación en 2018, cuando concluyó el gobierno del presidente Peña, era 3.5% del PIB. Hoy es 3% del PIB. Eso significa 200,000 millones de pesos menos para la educación. Segundo, se ha perdido la matrícula. Desafortunadamente, por primera vez desde 1921 que se fundó la SEP, cuando la fundó José Vasconcelos y era presidente Álvaro Obregón, por primera vez hay una caída de la matrícula en todos los niveles, en preescolar, en primaria, en secundaria y en media superior. Haber acabado con las escuelas de tiempo completo, que eran instituciones de libertad. En lugar de ir los niños de primaria a jornadas de 4 horas, que iban a jornadas de 6 u 8 horas con alimentos nutritivos, en donde mejoraban sus aprendizajes y eso permitía a las familias, particularmente a las mamás, poderse desarrollar plenamente. Hoy no quedan escuelas de tiempo completo, Juan. A ver, y te pregunto, muy importante, ¿cuál fue el presupuesto en 2018 para el sector educativo en nuestro país? Te lo decía, 3.5% del Producto Interno Bruto, hoy es 3%. Más o menos en millones, mira, ¿cuánto era? La manera de medirlo, Juan, y poderlo comparar con el tiempo, es en términos del PIB. Pero me da curiosidad, ¿cuántos millones? En términos de dinero, a la hora de que tú lo vuelves en términos reales, Juan, está exactamente igual de lo que era en 2018. 280,000 millones y el 2016 1.1 billones. Sí. Estamos hablando de más de 4 veces. No más de 4 veces, Juan, por favor. Sí, eso está mal. Está. 280. Por eso te pregunto, en millones, eso ¿cuánto está era? mal. Yo te voy a decir, en términos del PIB, Juan, es decir, en términos del tamaño de la economía, la inversión federal eran 3.5%, hoy es 3%, Juan. Hay un 7.2 de incremento respecto al año pasado, este año.
Sí, porque vienen de una caída y siguen sosteniendo en 0.5 del PIB menos, Juan. Y la evidencia está ahí, menos cobertura, desaparición de las escuelas de tiempo completo, haberle entregado una vez más a la educación el control a los líderes sindicales, algo que ellos siempre dijeron que estaba mal. El clientelismo de los líderes sindicales que hoy tienen encumbrado al líder sindical como senador de Morena, que eso se había acabado con la reforma educativa y ellos lo regresaron. Es decir, el tema en educación es un desastre y no solo eso. Tenemos una presidenta científica, pero tenemos el presupuesto en ciencia y tecnología más bajo de las últimas décadas. En 2018 estaba por encima del 7.2% del año pasado, Juan, pero por favor, hay que ser serios con las cifras. Las cifras, para poderlas comparar año con año, se miden en función del Producto Interno Bruto. El presupuesto en ciencia y tecnología hoy es de 0.25 del PIB. En 2018 era por arriba del 0.5 del PIB. Ha habido una disminución casi de la mitad del presupuesto, en educación de 3.5 a 3%. Las caídas en función del PIB en sectores estratégicos para el país han sido enormes. Juan, si quieres hablar de pesos... Sí, aquí está, ya corrijo la cifra. Hay más pesos. 710.306 millones de pesos en 2018 y 1.1 billones de pesos más en la inflación. 2025. Súmale la inflación a eso y entonces en términos reales queda igual, y en términos ¿Igual? No, queda en términos reales, sí, y en términos del PIB queda por abajo. Es decir, y eso se mide en términos del PIB, Juan. Digo, eso, perdón que te lo mencione, es un tema elemental de economía. Tú no puedes comparar en el tiempo pesos de hace 15 años o de hace 10 años o de hace 5 años con pesos de hoy. Los tienes que traer a valor real. Entonces, esas comparaciones no sirven. Pero déjame continuar, porque el problema va más allá de los presupuestos, que ya es un tema muy grave, que tiene que ver con las coberturas, que tiene que ver con que les hayan regresado el control de la vida profesional de los docentes, a los líderes sindicales a los cuales encumbran, los libros de texto que han sido un desastre y no los han corregido, y luego de ahí nos seguimos a otros temas. Ya te decía, ciencia y tecnología. Corrigió los libros del texto y me parece fatal? Cultura. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se fue porque eliminó lo que dijo el consejero presidente del INE en aquel entonces. Era un abuso en contra de Lorenzo Córdoba. Lo dijo, se burló de un representante de una comunidad indígena. A ver si lo podemos... no, ya no da tiempo. Totalmente. Dijo, se burló de él, lo vejó, lo humilló. A mí me parece que debe quedar como precedente de que el consejero presidente de un instituto como el INE se burló así y lo borraron. Totalmente sacado de contexto. Lo pusieron al mismo nivel de los nazis. Eso con el mundo Pero Jacobo. déjame continuar, porque hice un recorrido muy rápido. Nos queda medio minuto y es todo tuyo. Sí. Nos podemos meter a profundizar el desastre educativo. Ya di las principales cifras. De ahí nos seguimos con el problema de salud y nos seguimos con una economía destruida. Una economía que no crece, que lleva 7 años sin crecer. La inversión extranjera es histórica y 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza. No que era mío. Juan, mira, te voy 13 a decir, millones de mexicanos salieron de la pobreza. El partidismo no los que debe endeudaron los gobiernos del PRI y del PAN, o sea. Juan, el partidismo no te debe de cegar. No, ¿cuál partidismo? Déjame decirte una cosa. Te invito a que veas. Yo soy militante de un partido y te invito a cenar, Yo inicié 10 segundos. O tu favoritismo. Yo inicié ¿cuál reconociendo. favoritismo? Es la verdad. Estoy hablando, ahí están los datos. La verdad es que 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Está destruida, Juan. No, pues destruida con ustedes. No, con ustedes. ¿Cuál es yo, nosotros, yo qué? Lo haces mejor que la...